Siga junto a TV4 Televisión. Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Les damos una cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que esta tarde sea especial para usted, que usted pueda entender el mensaje de salvación. También quiero ofrecer, como siempre, e invitarles a estudiar los cursos Emaús, estos cursos que son internacionales y que están disponibles para quien quiera estudiar la palabra de Dios en forma correlativa y conocer más de mejor forma las enseñanzas de la Biblia. Estos cursos no tienen ningún tinte sectarista, solamente tienen el propósito de enseñar, son solamente prácticos y usted puede leerlos, estudiarlos con toda confianza porque son doctrinales 100%. Usted puede adquirirlos llamando al número de teléfono que sale ahí en pantalla. También puede escribir al mail que sale en pantalla, puede escribir al correo de Lota Casilla 9 o venir personalmente al canal el día jueves antes de las 6 de la tarde o ir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo antes de las 19 horas. Así tiene varias alternativas como adquirir los cursos y prepararse mejor en el conocimiento del plan de Dios y lo que es Dios y su obra. Dicho esto, vamos a leer en la palabra de Dios. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y hoy día vamos a leer en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 1. Si usted tiene una Biblia, ojalá la lea conmigo para que así usted se dé cuenta que estamos leyendo tal cual lo que la palabra de Dios dice y absolutamente nada más. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada día uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución
a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta ese versículo final del capítulo 1 de momento. Ahora vamos a tomar un momento para dirigirnos a Dios en oración. Gracias una vez más, Padre eterno, por el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos que dar gracias por todo lo que tú eres para con cada uno de los tuyos, porque tú nos provees todas las cosas necesarias para nuestra vida, tanto la vida espiritual como también la vida física. Gracias por el precioso día que nos has regalado una vez más, y esto también es prueba de tu amor, de tu misericordia. Gracias porque eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso permites que una vez más el mensaje de salvación sea expresado a través de estos medios de comunicación, para los cuales también pedimos tu bendición, para que aquellos que todavía están en las tinieblas, en la oscuridad, sin salvación y sin Dios en este mundo, ellos puedan llegar a conocer a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, a saber que Él, en su amor y misericordia, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se vació a sí mismo, y tomando forma de hombre, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto para rescatarnos de la condenación eterna y llevarnos a la gloria. Nuestro Padre, queremos rogar que tú bendigas a cada una de las personas que están en sintonía, les ayudes en sus problemas y dificultades, aquellos que llaman al canal por diferentes problemas en sus vidas. Te pedimos para que seas propicio a ellos y les ayudes en sus problemas, especialmente que ellos puedan solucionar el principal problema que tienen, que es el del destino eterno de su alma, y puedan ellos tomar ahora mismo una determinación, y que ellos no sigan en el camino de desobediencia que les conducirá a la perdición eterna. Rogamos también por la familia que están aquí en el canal, por las personas que están en los controles, para que tú les bendigas y que ellos también puedan permitir que el Espíritu Santo les hable a sus corazones y que puedan recibir el mensaje de la gracia tuya. Queremos pues encomendar este programa en tus manos y a tus cuidados agradecidos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo, el apóstol, alentó a los creyentes acerca de la inminente venida del Señor Jesús a buscar a su iglesia. Luego de que el apóstol entregara las instrucciones, les recordara las enseñanzas, como vimos especialmente en el capítulo 4, donde se habla acerca de el arrebatamiento de la iglesia, de la venida del Señor al aire, y ellos, luego de malentender la enseñanza, empezaron a dejar de lado sus quehaceres, sus compromisos que tenían aquí en la tierra, y esto
tuvo que corregirlo el apóstol Pablo enviando una segunda carta. Así, esta segunda carta solamente está separada por algunos meses de la primera y tiene el propósito de enseñar y corregir algunos conceptos en los creyentes allí en Tesalónica. Y Pablo está ahora con Silas o Silvano, como también se menciona acá, y Timoteo. Nombra primero a Silvano porque él es mayor que el joven Timoteo, y además de eso Silvano es judío y tiene también la ciudadanía romana, como igual que el apóstol Pablo. Así, él nombra a sus dos compañeros por gentileza al escribir la carta a los tesalonicenses. Y estos creyentes de Tesalónica, su posición espiritual era en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Vale decir, espiritualmente ellos están en Dios y en el Señor Jesucristo, como hemos visto en otras cartas, como en Efesios, donde los creyentes se ven en Cristo, y en Colosenses los creyentes se ven con Cristo. Así, espiritualmente, esa es la posición de los creyentes allí en Tesalónica, y también obviamente es la posición de todo creyente en Cristo, de todo hijo de Dios, de todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Espiritualmente están en Dios y en el Señor Jesucristo. Ya el creyente en Cristo, el Hijo de Dios, no se pertenece a sí mismo, sino pertenece a aquel que le salvó, aquel que le rescató de la condenación eterna, y que para rescatarle tuvo que entregar su vida en expiación por el pecado. Así, a ellos les envía este gran saludo que a veces algunos no consideran la importancia de esto, la gloria de este saludo, que es gracia y paz, una cosa consecuencia de la otra. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con el pecador. El pecador, por su condición, Dios determinó desde el principio que la paga del pecado es muerte. Pero como no puede hacer nada para salvarse, porque la salvación del alma no es por ningún mérito, sino solamente por la obra de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz, y además es una posición ahora presente cuando el pecador confiesa y reconoce su pecado delante de Dios y le pide por salvación. Dios le salva, y le salva por los méritos de Cristo. Así, la gracia significa el favor inmerecido de Dios para con el pecador. Dios al pecador que merece en la condenación eterna, al pedir salvación, Dios le regala la salvación. ¿Y por qué la regala? Porque la salvación es de tan alto precio que ninguna persona podría jamás pagarla, porque nadie puede hacer ninguna cosa para obtener la salvación. No hay mérito en el pecador, porque Dios le ve muerto en delitos y pecado, destituido completamente de la gloria de Dios, alejado de Dios, sin Dios y sin salvación en este mundo. No hay nada que pueda hacer. Por eso el apóstol, cuando escribe a los Efesios, él dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Y cuando él escribe a Tito, dice: él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación es solamente por la gracia de Dios. Y
allí cuando uno es salvado, es justificado, es declarado justo para Dios. Y esto significa que tiene paz en su corazón. Y en la carta a los romanos leemos claramente allí que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así la paz es consecuencia de la gracia. Si no hay gracia, no hay paz. A aquellos que no tienen el perdón de sus pecados, la vida eterna, ellos no tienen paz. Y la palabra de Dios así los asegura: no conocieron caminos de paz, no hay paz en sus corazones, por cuanto la espada del juicio de Dios por el pecado permanece sobre ellos. Ellos no han escapado del juicio condenatorio porque no han reconocido en el Señor Jesucristo el único y suficiente Salvador para ellos. Así es maravilloso este saludo. Y esta paz y la gracia tienen como fuente a Dios y al Señor Jesucristo. De ellos procede la gracia y la paz. Y nuevamente quiero hacer notar que están puestos al mismo nivel tanto el Dios Padre como el Señor Jesucristo, porque Dios es uno solo. Así no hay diferencia de autoridad ni de importancia en ellos. Ambos poseen toda la gloria y también los mismos atributos. Luego prorrumpe el apóstol aquí en agradecimientos hacia Dios, y él dice: debemos dar gracias a Dios por vosotros. Este debemos es como una deuda que él está marcando, que él tiene para con Dios por sus hermanos en Cristo allí en Tesalónica. Y esto es dar gracias como es digno o como es apropiado. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno o como es apropiado. Y vemos que él se dirige a ellos como sus hermanos. Ellos tienen en común tanto Pablo, Silas, Timoteo y los creyentes allí en Tesalónica a los que se dirige esta carta, porque las cartas son escritas a creyentes salvados por Cristo, por eso este lenguaje. Y ellos son hijos de un mismo Padre espiritual. Dios es su Padre. ¿Cuándo llegaron a ser hijos de Dios? ¿Cómo llegaron a ser hijos de Dios? De acuerdo a la palabra de Dios, dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que le recibe, Dios le da el poder, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y esto solamente es por la voluntad de Dios. Así, ellos compartían el mismo Padre espiritual. Dios es nuestro Padre. Así, ellos eran hermanos. Y como era apropiado, Pablo da gracias a Dios por ellos. Da gracias a Dios porque ellos se mantienen en la fe, trabajando en la obra de Dios, que es una prueba de su fidelidad hacia aquel que le salvó, hacia aquel que le rescató de la condenación eterna. Y además de eso, él da gracias porque la fe y el amor de todos y cada uno de los creyentes allí en Tesalónica no solamente permanecía, sino iba creciendo tanto en forma colectiva como en forma individual. La iglesia allí en Tesalónica tenía un gran amor para con Dios y por supuesto para con sus hermanos y para con los semejantes. Así, esto era digno de elogiarlo,
y no elogiarlo delante de los hombres, sino delante de el trono de la gracia de Dios. Dios lo sabe, Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que ocurre en cada creyente, en cada hijo suyo y también en su iglesia. Pero a Dios le agrada que nosotros también le hablemos a Él de estas cosas. Así, el apóstol dice, tanto, o sea, en gran manera había crecido el amor y la fe de ellos que ellos mismos se gloriaban de los creyentes en Tesalónica, en las demás iglesias locales que habían en aquellas regiones donde ellos estaban. Y algo que a ellos les hacía glorificar a Dios y que les hacía alabar a Dios y a orar por sus hermanos, era que estos creyentes estaban sufriendo persecuciones, pero ellos estaban pacientes, soportando las tribulaciones. La paciencia para soportar las injusticias, para soportar las traiciones, las calumnias y todas aquellas cosas que aquellos falsos cristianos de aquel tiempo, especialmente los judaizantes, estaban haciendo contra los creyentes en Cristo, porque ellos rechazaban a Cristo y le tenían como un impostor los judíos. Entonces ellos no querían que el nombre del Señor Jesucristo fuese proclamado o fuese nombrado siquiera. E incluso tenemos nosotros como allí en el libro de los Hechos, a los apóstoles en varias oportunidades no solamente les hicieron advertencias, sino les castigaron y les prohibieron que hablasen en el nombre del Señor Jesús. Así, era la causa de la persecución y de las tribulaciones que ellos tenían por el nombre del Señor Jesucristo. No es que ellos estuvieran sufriendo porque eran malos vecinos, porque tenían mal vivir, no, era solamente por ser hijos de Dios y por anunciar el Evangelio de las glorias venideras. Y ellos estaban soportando con paciencia estas tribulaciones. Pero esto también, dice el apóstol, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos de el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y aquí no es que el apóstol esté enseñando que a través o por medio de padecimientos, si una persona tiene mucho sufrimiento, va a ser salvado por eso, no, sino más bien el sufrimiento, los padecimientos como hijos de Dios, le están acercando a galardones, a recompensas, a premios que el Dios del cielo va a entregar a cada uno de sus hijos fieles que le sirvieron aquí en la tierra. Así, por eso dice el apóstol, para que seáis dignos, tenidos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios. Dios es un Dios justo. ¿Y qué es lo que está expresando aquí Pablo? Es que Dios va a pagar con tribulación a aquellos que se atreven a levantarse en contra del cielo. Porque cada persona que se levanta en contra de el Hijo de Dios, del siervo de Dios que anuncia su nombre, que anuncia el Evangelio, que proclama las grandezas de Dios, que habla de la gloria de Dios, Dios le va a castigar, a dar el pago debido a eso. Porque no se trata de solamente perseguir a débiles, hombres indefensos muchas veces, sino se trata de que están persiguiendo al mismo Señor Jesucristo, aquel que es
el dueño, el autor del Evangelio. Y esto es lo que le ocurrió al mismo apóstol Pablo cuando él pensaba, antes siendo un fariseo, perseguidor de los creyentes también, cuando él pensaba que iba persiguiendo a un grupo de débiles, hombres, mujeres y aún niños que eran cristianos, que eran hijos de Dios, y él los llevaba preso para que blasfemaran del nombre de Cristo, los hacía castigar. Pero el Señor le salió al camino y le dijo: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo se dio cuenta que él no estaba persiguiendo tan solo a aquellos que eran servidores de Cristo, sino estaba persiguiendo al mismo Cristo. Así, por eso Dios tiene y da el pago a aquellos que atribulan hoy día a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, en cambio, van a reposar, van a entrar en el reposo de Dios, van a reposar de sus trabajos, de sus persecuciones y de todo tipo de mal, porque cuando el Señor Jesús venga y nos lleve a su presencia, ya no tendremos ninguna relación más con las miserias que se ven en este mundo a causa de el pecado, a causa de la iniquidad, porque el Dios de este siglo, Satanás, es el que está actuando y está llevando a hombres importantes a dictar leyes, a hacer cosas en contra del nombre de Cristo. Pero un día ellos tendrán que dar cuenta delante de Él, y allí recién se van a dar cuenta realmente de lo que hicieron y cómo les va a repercutir, no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Es cierto, las tribulaciones momentáneas, dice el apóstol Pablo, nos van a aparecer allí cuando estemos en la gloria como nada, porque las glorias que en nosotros han de manifestarse realmente son indescriptibles, ni nosotros mismos podemos describirlas con palabras, sino es algo maravilloso que Dios tiene preparado para todos sus siervos, para todos aquellos que le han servido en este mundo. Así es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Y aquí ya empezamos a hablar de la venida del Señor Jesús, cuando Él venga con su iglesia, cuando Él venga a la tierra para establecer el reino milenial y también para hacer juicio en contra de todas aquellas personas que no quisieron obedecer al Evangelio y que más bien se mostraron totalmente hostiles a Dios, al Evangelio, al Señor Jesucristo y por ende también a los cristianos. Allí ellos van a sufrir el castigo de Dios cuando el Señor venga, porque el Señor Jesús va a venir. Eso es algo que no cambia. A través de las Escrituras, la promesa de Dios sigue fiel, aun cuando hay muchos burladores, como dice el apóstol Pedro, que dicen que todo está igual desde siempre, pero el Señor no retarda su venida, sino que Él es paciente para con nosotros. ¿Y por qué es paciente para con nosotros? Porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, vale decir, que todos aprovechen, que todos consideren y puedan ser servidos de la obra de Cristo en la cruz. Porque aquel sacrificio es demasiado grande, es demasiado importante, es demasiado sublime para no ser aprovechado por los pecadores.
lo mismo que la eternidad sin Cristo, el juicio eterno por aquellos que no quieren reconocer a Cristo como su Salvador personal, es tan horrendo que si la gente realmente tuviera conciencia de lo que esto significa, no perdería ni un solo segundo de sus vidas, sino que inmediatamente vendrían a Cristo, le pedirían a Él que les salve, porque el Señor Jesús dice que a todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera, sino Él le recibe. Y al corazón contrito y humillado, Él jamás desecha. La gente debe venir a Él, las personas deben acudir a Él, conscientes de su necesidad, conscientes de su condición y conscientes de la urgencia también que esto requiere. Porque hay dos peligros que son eminentes. Uno es que aparezca el Señor Jesús en el aire a buscar su iglesia y los creyentes en Cristo nos vamos con Él. Y lo otro es que uno en forma individual se vaya a la eternidad, a la presencia. Los creyentes vamos a la presencia de Cristo, vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, ¿y aquellos que están sin Cristo? ¿Qué de ellos? ¿A qué lugar van? Obviamente al lugar de condenación. Así por eso es tan urgente este mensaje, mi querido amigo. Vamos a escuchar un himno, a hacer una pausa y enseguida continuamos. Certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre vivo mi gran mirar, me pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y
Muy bien. Dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto de llama de fuego tiene que ver con la grandeza, lo glorioso que será la venida del Salvador. Pero esta vez Él no viene como Salvador, esta vez viene como juez. En llama de fuego, el fuego tiene que ver con los ojos escrutadores del juicio de Dios para con los pecadores. Y este juicio es para aquellos que no conocieron a Dios, porque Dios se ha dado a conocer de múltiples maneras en este mundo. Él no se ha dejado sin testimonio, aún en los lugares en que no existe la Biblia, la palabra de Dios, está el testimonio de Dios por la creación y por lo maravilloso que es todo lo creado, que por supuesto ningún hombre pudiera jamás crear las cosas que existen en todo el universo y aún en la misma persona humana. Así, Dios dice que Él ha dado testimonio en todo lugar de su persona, pero la gente no le quiere conocer, porque no les gustan las demandas, no les gustan lo que es la vida que Dios pide, y que realmente es una vida que no solamente tiene consecuencias ahora en este mundo, porque la vida que Dios pide al creyente es una vida que lleva a una buena salud, a un mejor pasar en este mundo y por supuesto las repercusiones eternas, eternamente en la presencia de aquel que murió en la cruz por salvarle, eternamente gozando de la gloria de Cristo. Es el Señor Jesús el mismo que lo expresó en su oración al Padre: Padre, yo quiero que los que me distes estén conmigo para que vean mi gloria. Pero esta vez va a ser el mundo también quienes van a poder percibir la gloria del Señor Jesús. Él les va a dar pago a los que no quisieron conocerle ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, lo hemos mencionado muchas veces, no es una religión. La gente se confunde y a veces cuando hacen los censos andan preguntando: ¿usted de qué religión es? ¿Es católico, evangélico, etcétera? El Evangelio no es una religión. El Evangelio es el mensaje glorioso de Dios, es las buenas nuevas de salvación. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, y estas buenas nuevas vienen desde el cielo anunciando que Dios, en su amor infinito, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que ha de creer? No es que se trate de que tenga que creer que el Señor Jesús vino, que nació ahí en Belén de Judea, sino más bien tiene que creer que cuando Cristo fue levantado entre el cielo y la tierra, fue ocupando mi lugar, y que Dios cargó sobre el cuerpo de mi Salvador todos mis pecados sobre el madero. Así es la única obra de redención que Dios aceptará y acepta para la salvación de cualquier persona que quiera escapar del juicio condenatorio, porque esto va a ocurrir.
Y es por eso que estamos advirtiendo ahora, con tiempo. No sabemos cuándo va a ocurrir porque Dios en sus propósitos, Él tiene solamente los días, las horas, las fechas en que van a ocurrir estas cosas, pero van a ser ciertísimas. Y muchos les va a pasar como a los antediluvianos en el tiempo de Noé, cuando Noé construía el arca y la gente se burlaba de él porque él estaba construyendo un arca, un barco en donde no había agua y anunciando que iba a haber lluvia cuando jamás había llovido. Solamente en aquel tiempo dice que un vapor que subía era para regar las plantas, los pastos, pero Dios había determinado el juicio, y no obstante que la gente creyera o no creyera, el juicio fue y vino sobre ellos. Y muchos, cuando Dios cerró la puerta del arca y vieron que empezó el agua a caer y empezó a subir el agua y empezó también a cubrir la tierra, entonces creyeron, pero era demasiado tarde para ellos. Ya Dios había cerrado la puerta del arca, y por más que Noé, escuchando los gritos pavorosos de la gente que se estaba muriendo, que estaba sufriendo el juicio de Dios, él nada podía hacer, porque Jehová había cerrado la puerta. Y algunos dirán, bueno, pero Dios, ¿cómo si es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor, y en su amor y misericordia, Él da la salida, Él prepara la opción en que puedan salvarse. En aquella oportunidad era el barco que podía salvarles, y que todos los que estaban dentro del barco estaban a salvo, estaban contentos, no tenían problema. Fuera del barco solamente muerte y destrucción. Lo mismo va a ocurrir, querido amigo, cuando el Señor Jesús venga. Los que estamos en Cristo, felices, dichosos, porque vamos a ser consolados, vamos a estar cantando alegremente por la eternidad, porque hemos sido liberados de las penas del infierno y del lago de fuego. Pero ¿qué de aquellos que por la dureza de su corazón van acumulando juicio y ira para el día de la ira de Dios? Amigo, esto es una realidad, y aquí lo estamos leyendo en la palabra de Dios, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. La primera vez que el Señor vino a la tierra, Él vino como un humilde siervo de Dios, uno que fue despreciado y rechazado, tal como estaba profetizado de Él. Como el profeta Isaías dice, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, como raíz de tierra seca. No hay en él parecer ni hermosura. Y así le vieron los israelitas en aquel tiempo. Y fue tanto su desprecio y su odio que mostraron hacia él, que le llevaron hasta el madero, hasta la muerte en la cruz sin querer. Ellos estaban llevándole a la culminación de la obra redentora que el Señor vino a realizar. Y allí se burlaron de él, allí le desafiaron. Satanás, en tono de burla, le gritaba: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué hubiera pasado si el Cristo hubiera descendido de la cruz? Obviamente no habría salvación. Entonces nosotros le amamos a Él porque Él se quedó allí y soportó el juicio de la ira de Dios por nuestros pecados. Amigo, ¿pero qué de ti? ¿Cuál es tu condición actual? ¿Tienes tú la certeza de si el Señor viniera en este momento, tú te irías con Él? ¿O por tu soberbia, por tu tosudez, te quedarías aquí expuesto a la condenación eterna? Porque ya no habría ningún tipo de
remedio para tu condición, porque Dios, es cierto, Dios tiene paciencia, pero su paciencia tiene un límite, y Él ha dicho que no contenderá su espíritu para siempre con el hombre. Así hay que tener cuidado, porque cuando el hombre endurece su corazón, Dios por añadidura también le endurece para que no pueda tener oportunidad de salvarse, ya que ha despreciado esta única y todo suficiente obra de redención. Estos que rechazan, que no creen en el Señor Jesús, dice, van a sufrir penas de eterna perdición, excluidos o ajenos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste, ¿verdad? Qué penoso va a ser para aquellos que estén en esa condición. Y a veces uno piensa en que dentro de todos aquellos que no quieren creer, que no quieren obedecer al Evangelio, hay familiares, hay queridos nuestros, y hay personas que Dios les ha dado múltiples oportunidades y que realmente no van a tener excusa, porque ninguno podrá tener excusa, ya que han escuchado el Evangelio y habiéndolo escuchado, son responsables delante de Dios. Van a sufrir penas de eterna perdición. Sabemos lo que es eterno. Al que cree en el Hijo de Dios, Dios le da vida eterna. Y esta vida eterna va a ser para estar junto a aquel mismo Jesús que murió en la cruz. En cambio, aquellos que no obedecen al Evangelio van a estar eternamente ajenos a la presencia y a la gloria de el Señor Jesús. ¿Y dónde van a estar? Van a estar acompañando a Satanás y a sus ángeles en su condenación, en su rebelión, en contra de el Dios eterno. Qué triste, ¿verdad? Qué tremendo esto, pero esto no es ficción, amigo mío. Esto es realidad. Esto es lo que Dios ha determinado. Pero ¿qué de los creyentes? Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y entre paréntesis aquí dice el apóstol, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Obviamente son todos los creyentes nacidos de nuevo, todos los hijos de Dios, porque la palabra santo en la Biblia, santidad, santificación, no tiene que ver con una aureola sobre la cabeza, sino más bien significa separados, separados por y para, separados por Dios, para su servicio y para la honra y gloria de su nombre. Así todos los creyentes, a través de todas las épocas y a través de todo el mundo, son considerados por Dios como santos. Santos. ¿Y por qué somos considerados como santos? Porque Dios ya no nos ve a nosotros. Estamos en Cristo. Y Cristo también está en nosotros. Entonces, Dios nos ve en su Hijo amado, en el Señor Jesucristo. Y de esta manera, esa santidad, la santidad del Hijo de Dios, es imputada a nosotros y Dios nos ve santos en su presencia. E incluso más, el apóstol Pablo dice que ya Dios nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así, pero en aquel día, Él va a ser glorificado en sus santos y va a ser admirado por todos los que creyeron en Él. Y qué maravilloso será ver a aquel que murió en la cruz, aquel que conserva en sus manos
en su costado, en sus pies, las marcas que causaron los clavos con que les sujetaron a aquel madero, y él va a tener esas marcas y las tiene aún, y nosotros podremos verlas y podremos gozarnos y podremos alabarle mucho más y glorificarle en agradecimiento por ese sacrificio tan magnífico, esa ofrenda tan magnífica de su cuerpo, con la cual nos ha liberado de la condenación eterna. Así el apóstol dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es otra razón por la que está orando? Primero, da gracias el apóstol por los hermanos allí en Tesalónica, y da gracias porque la fe, el amor, el servicio de los creyentes va aumentando y creciendo cada día más, y aún ellos mismos no tienen necesidad de dar testimonio de ello, porque esto es sobresaliente y lo reconocen en las asambleas, en las iglesias que están allí cerca. Pero ahora la oración también del apóstol tiene que ver con el hecho de que Dios tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, digno de su llamamiento. Pero esta dignidad también es algo que el creyente, el Hijo de Dios, debe responsablemente promover, porque la voluntad de Dios es la santificación nuestra, que nos apartemos cada día de aquellas cosas que desagradan a Dios. Dignos de este llamamiento tenemos nosotros por lo menos tres tipos de llamamiento en la palabra de Dios, y aquí dice: digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, la bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios que Dios nos provee y proveía también para estos creyentes de todo lo que ellos necesitaban para su vida, para su existencia diaria. Y Dios tenía propósitos para cada uno de sus hijos. Entonces la oración de Pablo es que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Y cuál es la meta, podríamos decir, de todo esto, de estos propósitos de Dios para con el creyente? El propósito no es para que los creyentes se gloríen de cuán bien la están pasando, de cuántos privilegios tienen. No, es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, que los demás también puedan ver lo que Dios está haciendo en cada hijo suyo, cómo Dios puede librar a los suyos, cómo Dios puede usar a los suyos con poder, con potencia, para anunciar el mensaje del Evangelio de su gracia, para alabarle y glorificarle siempre, y también para que la gracia del Dios se muestre en cada uno de los hijos suyos. Qué maravilloso es cuando podemos nosotros pensar y distinguir la gracia de Dios, aquella que nos salvó, con la gracia que Dios nos provee cada día para nuestra vida espiritual y para nuestra vida secular en este mundo. Cuando Él es el que nos sostiene, el que nos lleva de la mano y el que nos conduce en nuestra peregrinación, igual que a Israel cuando iban en procura de la tierra prometida. Dios hoy día también
nos lleva, por así decirlo, de la mano para que nosotros podamos ir por el desierto de este mundo, anunciando, glorificando su nombre y invitando, como lo estamos haciendo, a otros para que vengan también al conocimiento de la verdad y que también puedan disfrutar de lo que es la gracia de Dios. Amigo, el próximo jueves, si Dios así lo permite, si el Señor así lo permite, vamos a empezar a considerar lo que es ya la segunda venida del Señor Jesús a la tierra y vamos a ver los acontecimientos que van a ocurrir y que para ello están señalados en las Escrituras. Porque lo que ahora estamos esperando los creyentes es la venida de Cristo al aire, a buscar su iglesia. Y para ello no hay nada que deba cumplirse, está todo cumplido, podemos decirlo. No hay ninguna señal extraordinaria que deba ocurrir. Sí, pero sí, para la venida de Cristo a la tierra hay señales que están profetizadas en las Escrituras y que van a cumplirse, que van a tener fiel cumplimiento. Así vamos a empezar a considerar también ese tema. Pero como la venida de Cristo al aire es eminente, querido amigo, reiteramos nuestra invitación a tu persona. No queremos que tú vayas a la condenación. Si Dios no escatimonia a su propio Hijo para que tú puedas tener perdón de pecados y vida eterna por su nombre, ¿por qué tú no correspondes a ese amor también? ¿Por qué tú no respondes a ese amor y vienes a Cristo? ¿Por qué quedarte expuesto a cuando el Señor venga para pagar a aquellos que no quisieron creer? Porque en la primera venida Él viene con galardón, con premio para los suyos, pero en su segunda venida Él viene con pago y retribución, pero para aquellos que no creyeron. Y tristemente eso va a ser efectivo y va a ser una realidad. Pero amigo, aún estás a tiempo. ¿Qué tienes que hacer? No tienes que convertirte en un religioso, no, eso no es así. Tienes que venir a Cristo. Tienes que pedirle a Él y decirle: Señor, yo reconozco que voy a la condenación eterna por mis pecados y que nada puedo hacer para salvarme a mí mismo, pero confío en la muerte de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y te pido perdón y que me des la salvación. Yo solamente te estoy encaminando en algo, en una oración, porque la oración tiene que ser personal y de tu corazón, no las palabras mías, sino las palabras que nazcan de tu corazón y confesándole a Él. Y ¿sabes qué? Será el día más feliz de todo el resto de tu vida y por la eternidad, cuando tú hagas esto. Y si tú eres un creyente, un hijo de Dios, amigo, estás cumpliendo, tú, hermano, estás cumpliendo con lo que el Señor quiere que tú hagas en tu vida cristiana, porque para el creyente en Cristo hay solamente dos mandamientos: el bautismo y la cena del Señor, participar en ese recordatorio en que hacemos memoria de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así te invitamos a que reflexiones, a que leas tu Biblia y te acerques al Señor. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa.
Finalizar, quiero invitarle para que, si no tiene donde congregarse, nos acompañe allí en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. También el día domingo en la mañana tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clase para niños, jóvenes y adultos. Le invitamos cariñosamente y le anticipo de antemano que la próxima semana, el día sábado, vamos a reiniciar nosotros las clases bíblicas que hacemos durante el año con temas específicos. Así vamos a partir a las 4:30 de la tarde. Si usted tiene tiempo, puede acompañarnos. Será una tarde maravillosa de comunión cristiana, de aprendizaje de la palabra de Dios y de alabanza. Así le invitamos cariñosamente, y si el Señor lo permite, el próximo jueves seguiremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.